Siento decirlo, pero estás despedido. Pierce Hawkins pronunció esas palabras a las 6:47 de la tarde de un viernes, justo cuando yo estaba revisando los documentos finales de la fusión que me reportarían un bono de retención de $4,2 millones. Un día antes de que ese dinero llegara a mi cuenta. Mi nombre es Braden Walsh. Tengo 47 años y había sido director legal senior en Apex Therapeutics durante 22 años. Lo que ocurrió después me enseñó algo sobre la diferencia entre ser inteligente y ser estratégico. Dejé mi pluma Mont Blanc sobre la mesa de conferencias de caoba. El golpeteo rítmico que había estado haciendo se detuvo por completo. Lo entiendo, dije, manteniendo la voz firme. Pierce probablemente esperaba que discutiera, quizá que suplicara mi caso. En lugar de eso, simplemente asentí. Empaca tu oficina este fin de semana. Seguridad te acompañará fuera el lunes por la mañana, continuó. Con esa sonrisa de suficiencia dibujada en el rostro. Con 38 años, Pierce pensaba que tenía todas las respuestas. Recién salido de un MBA en Wharton, hijo del antiguo presidente del Consejo, lleno de ideas sobre modernizar nuestro obsoleto departamento legal. La ironía no se me escapaba. 6 meses antes, yo había sido quien redactó las cláusulas clave de personal para nuestra adquisición de $280 millones de Biogen Solutions. Cosas estándar en fusiones farmacéuticas. Quieres asegurarte de que las personas críticas permanezcan hasta el cierre, así que incluyes penalizaciones si se marchan. Lo había señalado en mi memorando al equipo legal. La terminación del personal designado activa disposiciones de fuerza mayor y protocolos de cambio material adverso. Pero Pierce nunca leía memorandos de dinosaurios como yo. Llevaba semanas viendo venir esto. Reuniones de presupuesto donde mi opinión se cortaba antes de terminar. Sesiones estratégicas a las que ya no me invitaban. La forma en que las conversaciones se detenían cuando entraba en la sala de descanso. Cuando llevas tanto tiempo en entornos corporativos como yo, aprendes a leer los indicadores de presión antes de que lleguen al rojo. Las señales de advertencia empezaron hace 3 meses cuando Pierce trajo a Diane Foster como asesora legal externa. Diane se había hecho una reputación optimizando departamentos legales antes de grandes transacciones. Su primera presentación se titulaba Optimización de recursos legales para una mayor rentabilidad. Lenguaje corporativo para decir despide a la gente cara. Ya había pasado por este baile antes. Hace 15 años me dejaron fuera de la promoción a socio senior en mi antiguo despacho porque carecía de habilidad política. Eso me enseñó a tener siempre un plan de respaldo, a construir siempre mecanismos de protección, a leer siempre la letra pequeña, especialmente la letra pequeña que tú mismo escribiste. Después de la universidad empecé como asociado junior ganando $45,000 al año. Trabajaba semanas de 80 horas, viviendo de ramen y café, todo para escalar en la jerarquía corporativa. A los 30 ya ganaba buen dinero. A los 35 manejaba grandes acuerdos. A los 40 era uno de los 3 directores legales senior en Apex. Pensé que la lealtad importaba. Pensé que la experiencia contaba para algo. Pierce me enseñó lo contrario. Había sido contratado 8 meses antes con el mandato de redimensionar las operaciones. Al consejo le encantaba su energía, su perspectiva fresca, su disposición a tomar decisiones difíciles. Lo que aparentemente no les encantaba era pagar salarios de nivel senior cuando podían contratar a 2 abogados junior por el mismo costo. Ese viernes por la noche, después de que Pierce soltara su bomba, me fui a mi condominio en el centro y abrí una botella de Cabernet de 2018. Mi exesposa solía decir que pensaba demasiado las cosas. Quizá tenía razón. Pero pensar demasiado me había mantenido empleado a través de 4 directores ejecutivos diferentes, 3 grandes reestructuraciones y 2 crisis económicas. Saqué el acuerdo de fusión. La sección 14.7 me miraba fijamente. Designación de personal clave. El lenguaje era cristalino. En el caso de que cualquier personal designado, incluyendo, entre otros, al asesor legal principal responsable de coordinar la diligencia debida, sea despedido sin causa dentro de los 90 días previos al cierre previsto,
Dicha terminación constituirá un cambio material adverso que activará las penalizaciones establecidas en el anexo C. El anexo C era brutal. Penalización de $45 millones más el derecho de Biogen a retirarse completamente del acuerdo. Me designé a mí mismo como asesor legal principal hace 6 meses. Práctica estándar. La empresa compradora necesita continuidad y supervisión legal. Incluso envié un memorando explicando el motivo. Pierce debió eliminarlo sin leerlo. El memorando era detallado. 3 páginas describiendo factores de riesgo, estrategias de mitigación y recomendaciones de periodos de subsanación. Aprendí a documentarlo todo después de aquella decepción con la sociedad hace 15 años. Cúbrete la espalda, protege tu trabajo, asegúrate de que nadie pueda alegar ignorancia después. Había trabajado en decenas de fusiones a lo largo de los años, adquisiciones sanitarias, asociaciones biotecnológicas, acuerdos de licencia farmacéutica. Aprendes que cada transacción tiene puntos de presión, lugares donde un movimiento equivocado puede deshacer meses de negociación. Las cláusulas de personal clave existen exactamente por esta razón. Biogen no era una startup desesperada por vender. Era una empresa biotecnológica rentable con 3 medicamentos oncológicos aprobados por la FDA y una cartera de proyectos valorada en $500 millones. Su consejo había sido escéptico con la fusión desde el primer día. Demasiado riesgo de integración, decían. Demasiada incertidumbre regulatoria. La cláusula de personal clave les daba una póliza de seguro. Si Apex no podía mantener estabilidad en puestos críticos, Biogen podía marcharse limpiamente, quedarse con el dinero de la penalización y encontrar un socio mejor. El sábado por la mañana mi teléfono empezó a sonar. Asociados Junior llamando con preguntas desesperadas sobre los plazos del acuerdo. Los dejé ir al buzón de voz. Sarah Lawson llamó por los plazos de documentos. Buzón de voz. Marcus Rodríguez necesitaba aclaraciones sobre requisitos de presentación ante la FDA. Buzón de voz. Para la tarde del domingo tenía 47 llamadas perdidas de nuestra oficina. No devolví ninguna. El domingo por la noche hice algo que no había hecho en años. Llamé a mi mentora, la jueza Patricia Williams, ya retirada pero todavía aguda como una navaja. Ella fue quien me enseñó a leer contratos como partidas de ajedrez. Braden, suenas como alguien que acaba de descubrir una fuga de gas. Patricia, hipotéticamente, si alguien despidiera a personal clave designado en una gran fusión, ¿qué pasaría? Hipotéticamente, la otra parte ejercería su derecho a retirarse más rápido de lo que puedes decir cambio material adverso, y financieramente, dependiendo de la estructura de penalización, podría ser entre el 10 y el 20% del valor del acuerdo. Hice el cálculo en mi cabeza. El 20% de 280 millones eran 56 millones. Incluso mi estimación conservadora de 45 millones sería catastrófica. Lunes por la mañana, 8:23. Estaba tomando café en mi cocina cuando mi móvil personal vibró. Mensaje de texto de Janet Morrison, la asesora principal de Biogen. Braden, nos hemos enterado de tu despido. Según la sección 14.7, estamos iniciando los protocolos de cambio material adverso. El periodo de aviso de 72 horas empieza ahora. En ese momento supe que las fichas de dominó estaban cayendo. Había trabajado con Janet durante 18 meses en este acuerdo. Era minuciosa, orientada al detalle, exactamente el tipo de abogada que lee cada cláusula 2 veces. El consejo de Biogen había estado nervioso con la adquisición desde el principio. Demasiado riesgo regulatorio, decían. Demasiada complejidad de integración. La cláusula de personal clave les daba una estrategia de salida limpia si algo se torcía. Que Pierce me despidiera era exactamente el tipo de giro que habían estado esperando. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez un número diferente. Señor Walsh. Habla Timothy Parker del Wall Street Journal. Estamos escuchando rumores sobre inestabilidad en Apex Therapeutics relacionada con su reciente salida. ¿Algún comentario? ¿Cómo demonios lo sabían ya los periodistas? Colgué sin decir nada. En mi experiencia, cuando los periodistas financieros empiezan a llamar el lunes por la mañana por despidos del viernes,
Alguien ha estado filtrando información. Probablemente el equipo de relaciones públicas de Biogen adelantándose a la historia. Otra llamada. Esta de mi asesor financiero, Greg Matthews. Braden, ¿qué está pasando? Estoy viendo actividad inusual en el precio de las acciones de Apex, bajando un 8% en las operaciones previas a la apertura. No puedo hablar ahora, Greg. ¿Debería preocuparme por el pago de tu bono de retención? Casi me reí. Esos 4,2 millones de dólares probablemente eran la menor preocupación de cualquiera en ese momento. A las 9:15 de la mañana sonó el teléfono de mi oficina. Yo seguía en casa, recuérdalo, supuestamente debía estar recogiendo mi escritorio escoltado por seguridad, pero el identificador de llamadas mostraba el número principal de Apex. Braden, gracias a Dios. Soy Diane Foster. Necesitamos hablar ahora mismo. La voz de Diane había perdido toda la confianza de consultora. Había desaparecido la eficiencia impecable de sus presentaciones. Sonaba como alguien que acaba de descubrir una fuga de gas en su sótano. Pierce está preguntando por alguna cláusula, algo sobre personal designado. Janet Morrison llamó esta mañana hablando de cambios materiales adversos. ¿Qué demonios es la sección 14.7? Empecé a golpear mi bolígrafo contra la encimera de la cocina. Golpes lentos, medidos. Es una cláusula de protección de personal clave, estándar en fusiones farmacéuticas, diseñada para evitar exactamente lo que ocurrió el viernes por la noche. ¿Qué es exactamente qué? Biogen ahora tiene motivos para cancelar la fusión y cobrar una penalización de 45 millones de dólares. Silencio. Luego, Dios mío. Envié un memorando sobre esto hace 6 meses. Estrategias de mitigación de riesgos. Todo el equipo legal estaba copiado. Pierce nunca mencionó ningún memorando. Claro que no. Pierce no leía memorandos de directores legales anticuados. Estaba demasiado ocupado revolucionando nuestras prácticas en la industria. Diane, voy a pedirte que hagas algo. Revisa el acuerdo de fusión. Sección 14.7, subsección 3. Lee palabra por palabra. Escuché papeles moverse. Teclas de ordenador. Luego una respiración brusca. Dios mío. Estás designado como asesor legal principal. Tu despido activa. Más papeles moviéndose. Las disposiciones de cambio material adverso. Biogen puede ejercer su derecho a retirarse y cobrar daños por penalización de 45 millones de dólares. Esto no puede estar bien. Tiene que haber una solución alternativa, algún tipo de periodo de subsanación. Cogí mi taza de café, notando que la temperatura había bajado de hirviendo a tibia. En términos legales, ese es más o menos el tiempo que tarda una crisis corporativa en pasar de manejable a catastrófica. Hay un periodo de aviso de 72 horas. Después de eso, Biogen puede cancelar formalmente a menos que el problema del personal designado se resuelva. ¿Resolverse? ¿Cómo? Reincorporación del personal despedido. Restauración completa del puesto anterior y de todas sus responsabilidades. Otro silencio, más largo. Esta vez casi podía oír los engranajes girando en la cabeza de Diane. Estaba calculando horas facturables, relaciones con clientes, reputación profesional. Todo colgando de una cláusula que yo había escrito para proteger exactamente este escenario. Braden, necesito que vengas. Tenemos que arreglar esto. Yo ya no trabajo ahí. ¿Recuerdas? Pierce dejó eso claro el viernes por la noche. Esto es más grande que Pierce. El consejo aún no lo sabe. Si Biogen se retira y se lleva la penalización, el precio de nuestras acciones se desplomará. Estamos hablando de una variación de 325 millones de dólares en la valoración de la empresa. Empecé a golpear mi bolígrafo más rápido. El ritmo coincidía con mi pulso, que estaba subiendo a pesar de mi calma exterior. 22 años de conocimiento institucional, y trataron de tirarlo a la basura para ahorrar en costes de nómina. Diane, voy a darte un consejo legal gratis. El mismo consejo que di hace 6 meses en ese memorando que Pierce no leyó. El periodo de subsanación expira en 71 horas. Después de eso,
Esto se convierte en un incumplimiento material sin ningún remedio posible. ¿Qué quieres? Esa era la pregunta que llevaba esperando. No qué necesitaba yo ni qué haría falta para arreglar esto. ¿Qué quería? La diferencia importaba. Quiero hablar con el consejo. Comunicación directa. Sin intermediarios. Pierce nunca aceptará eso. Pierce ya no tiene voto en esto. Ahora estamos en territorio de deber fiduciario. El consejo tiene obligaciones legales con los accionistas. Si no abordan esto, se enfrentan a posibles demandas. Mientras Diane corría intentando controlar los daños, me di una ducha y me puse mi mejor traje. Armani azul marino, el que usaba para grandes declaraciones legales. Si iba a negociar mi regreso a Apex, quería parecer alguien que valía $4,2 millones. Mi reflejo en el espejo del baño mostraba a alguien que llevaba meses, quizá años, esperando este día. Las canas en mis sienes habían empezado a aparecer desde mi divorcio hace 3 años. Las líneas alrededor de mis ojos venían de 22 años leyendo contratos bajo luces fluorescentes. Pero los ojos seguían viéndose afilados. Seguían pareciendo los de alguien que sabe jugar al ajedrez mientras otros están jugando a las damas. Aprendí algo importante durante aquella decepción profesional de hace 15 años. En la América corporativa, la lealtad fluye hacia arriba, pero rara vez hacia abajo. Las empresas exprimen hasta la última gota de productividad de los empleados experimentados, y luego los reemplazan por alternativas más baratas en cuanto les conviene. Pero olvidan que la experiencia no es solo saber hacer el trabajo. Es saber dónde están enterrados todos los cadáveres. Es entender que cláusulas aparentemente inocentes pueden destruir acuerdos de millones de dólares. Es construir mecanismos de protección que se activan exactamente cuando más los necesitas. La reunión de emergencia del Consejo se convocó a las 2 de la tarde de ese mismo día. Sala de conferencias 12, planta ejecutiva. Había estado en esa sala docenas de veces a lo largo de los años, pero nunca como consultor. Nunca como alguien a quien necesitaban en lugar de alguien a quien simplemente toleraban. Gary Thornton, presidente del Consejo desde hacía 8 años, abrió con la pregunta obvia. Explícame cómo hemos llegado hasta aquí. Coloqué mi pluma Mont Blanc sobre la mesa. La misma pluma, la misma mesa, donde Pierce me había despedido 72 horas antes. Esta vez, el golpeteo era deliberado, controlado. Cada golpe marcaba otro segundo más cerca del plazo de Biogen. La sección 14.7 del acuerdo de fusión designa a personal específico como crítico para completar la transacción. Redacté esa sección para protegernos exactamente de lo que ocurrió el viernes. Inestabilidad de personal durante las fases finales del cierre. Pierce, sentado al fondo de la mesa, intentó interrumpir. Teníamos todo el derecho de reestructurar el departamento legal. El puesto de Braden era redundante. Gary levantó una mano. La boca de Pierce se cerró de golpe como un archivador. Continúa, Braden. La cláusula incluye disposiciones de penalización y protocolos de cambio material adverso. Si el personal designado es despedido sin causa dentro de los 90 días previos al cierre, la otra parte puede ejercer su derecho a retirarse y el impacto financiero sería una penalización de $45 millones para Apex. Además, Biogen conserva sus 15 millones en costes de diligencia debida. Exposición total, $60 millones. Escuché crujir la silla de alguien. Probablemente Angela Pearson de Recursos Humanos, dándose cuenta de que su departamento acababa de crear el despido más caro en la historia de la empresa. Hay más. Continué. El Consejo de Biogen se reúne el jueves. Si votan cancelar, el acuerdo muere permanentemente. Sin renegociación, sin extensión del periodo de subsanación. Perdemos toda nuestra estrategia para entrar en el mercado oncológico. La temperatura de la sala pareció bajar 10 grados. Los miembros del consejo empezaron a moverse en sus asientos, mirándose entre sí con las expresiones que se ven en las salas de urgencias. El bolígrafo de Gary dejó de moverse sobre su libreta. ¿Cuáles son nuestras opciones? Reincorporación legal del personal despedido. Restauración completa del puesto, responsabilidades y compensación.
Demostración de buena fe y cumplimiento del periodo de subsanación. Pierce finalmente encontró su voz. Esto es extorsión. Braden ha provocado toda esta situación. Me giré para mirarlo directamente. Sin enfado, sin arrogancia. Solo la calma que desarrollas después de 22 años leyendo contratos para ganarte la vida. Pierce, escribí un memorando hace 6 meses explicando exactamente este riesgo. Recomendé estrategias de mitigación. Sugerí negociar periodos de subsanación adicionales con Biogen. Ese memorando fue enviado a todo el equipo legal, incluyendo tu oficina. Yo nunca recibí ningún memorando. Diane Foster abrió su portátil. Pierce, tengo la cadena de correos aquí mismo. Enviado a tu dirección principal, con copia a tu asistente. Marcado como alta prioridad. El acuse de lectura muestra que lo abriste el 15 de marzo a las 2:33 de la tarde. La sala quedó en silencio. Se podía oír el sistema de ventilación zumbando. Ese ruido blanco que llena las salas de conferencias caras cuando se descubren errores caros. La miembro del consejo Elizabeth Hayes se aclaró la garganta. Pierce, ¿esto es correcto? Recibo cientos de correos cada día. No se puede esperar que recuerde cada memorando de cada departamento. Este no era cualquier memorando, dije en voz baja. Era una evaluación de riesgos para la mayor adquisición en la historia de la empresa. El memorando advertía específicamente sobre los requisitos de estabilidad del personal clave. Otro miembro del consejo, Charles Whitfield, se inclinó hacia adelante. ¿Cuál era la recomendación? 3 opciones. Primero, negociar periodos de subsanación ampliados con Biogen. Segundo, designar a múltiples personas como respaldo para los roles críticos. Tercero, implementar protocolos obligatorios de revisión para cualquier despido dentro de los 120 días previos al cierre. ¿Y qué pasó con esas recomendaciones? Nada. Ninguna respuesta, ninguna implementación, ningún reconocimiento. Gary miró su reloj. ¿Cuánto tiempo tenemos? 67 horas hasta que expire el periodo de aviso de Biogen. ¿Y cómo sería exactamente la reincorporación? Este era el momento para el que me había estado preparando desde el viernes por la noche. El momento en el que 22 años de conocimiento institucional se convertían en influencia, cuando el pensamiento estratégico daba resultados. Pasé el fin de semana calculando no solo lo que quería, sino lo que valía. La fusión había tardado 18 meses en estructurarse. Solo mi trabajo en cumplimiento regulatorio con la FDA había ahorrado a la empresa millones en posibles retrasos. La coordinación de diligencia debida que gestioné involucró 47 documentos diferentes y 12 agencias reguladoras. Puesto de director legal senior con trayectoria hacia socio de capital. Contrato laboral de 5 años con protecciones estándar contra despido. Ajuste de compensación que refleje el riesgo que asumo al quedarme durante esta transición. ¿Qué tipo de ajuste? Tomé mi bolígrafo y lo hice rodar entre mis dedos como un cirujano eligiendo instrumentos. El doble del bono de retención. 8,4 millones de dólares más participación accionaria en la entidad fusionada. El rostro de Pierce se puso rojo. Eso es un robo descarado. No, dije con calma. Ese es el precio de mercado por evitar una pérdida de 60 millones de dólares. Elizabeth Hayes estaba tomando notas frenéticamente. Braden, ayúdame a entender la presión del tiempo. ¿Por qué no podemos simplemente reemplazarte por otro director legal cualificado? El Consejo de Biogen me aprobó específicamente como asesor legal principal después de un proceso de diligencia debida de 8 meses. Se han reunido conmigo personalmente. Han revisado mi historial en transacciones farmacéuticas. Han aprobado mi supervisión de sus fórmulas de medicamentos patentadas y datos de ensayos clínicos. Hice una pausa para que eso calara. Reemplazarme requeriría la aprobación del Consejo de Biogen para el nuevo designado. Ese proceso suele tardar entre 4 y 6 semanas. Nosotros tenemos 67 horas. Charles Whitfield se reclinó en su silla. Entonces estamos básicamente atrapados. Dependemos operativamente de la continuidad. Lo corregí.
¿Qué es exactamente la razón por la que existen las cláusulas de personal clave? Angela Pearson habló por primera vez. ¿Qué pasa con la autoridad de Pierce para tomar decisiones de personal? ¿Estamos sentando un precedente en el que los despidos pueden ser cuestionados de esta forma? Pierce tenía plena autoridad para despedirme, dije. Pero autoridad y sabiduría son cosas distintas. Nadie cuestionó su derecho a despedirme. La pregunta es si alguien cuestionó las consecuencias. Gary ya estaba tomando su teléfono. Angela, redacta un acuerdo de reincorporación. Diane, llama a Biogen y solicita una extensión de 24 horas en su periodo de aviso. Diles que estamos resolviendo el problema del personal. ¿Y qué pasa conmigo?, preguntó Pierce. Su voz ahora era más pequeña. El tono de Gary había cambiado. Ya no era cordial. Sonaba más como un presidente del consejo hablando con alguien que acababa de costar a la empresa $45 millones. Pierce, trabajarás con recursos humanos en un plan de transición. Hablaremos del calendario en privado. Y eso fue todo. Ninguna confrontación dramática, ningún grito en la sala del consejo, solo la eficiencia silenciosa del control de daños cuando el daño asciende a 8 cifras. La reunión duró 3 horas. A las 5 de la tarde tenía una carta de reincorporación firmada. A las 6 de la tarde Diane había negociado una extensión de 48 horas con Biogen. A las 7 de la tarde el comunicado de prensa estaba redactado anunciando mi ascenso a socio senior y director legal jefe. Pierce duró otras 6 semanas. Renunció para perseguir otras oportunidades. El consejo contrató a un nuevo director ejecutivo con 25 años de experiencia farmacéutica, alguien que sí lee memorandos. 3 semanas después estaba de vuelta en mi oficina. El mismo escritorio, la misma vista del skyline del centro, pero con tarjetas de presentación diferentes. Braden Walsh, socio senior y director legal jefe. La fusión con Biogen se cerró según lo previsto. Mi bono de retención llegó a mi cuenta exactamente cuando debía hacerlo, aunque con multiplicadores interesantes. Los 8,4 millones se sintieron diferentes a lo que esperaba. No por la cantidad, sino por lo que representaban. Durante 22 años me habían pagado por mi tiempo, mi experiencia, mi disponibilidad. Este pago era por algo completamente distinto. Era una compensación por ser esencial en lugar de reemplazable. Mi primera decisión fue contratar a 2 directores legales senior adicionales. No asociados junior recién salidos de la Facultad de Derecho, sino profesionales experimentados que entendieran la regulación farmacéutica, el cumplimiento con la FDA y la complejidad de las fusiones. Personas capaces de leer contratos como partidas de ajedrez y detectar problemas antes de que se conviertan en catástrofes. La segunda contratación fue Jennifer Rodríguez, 51 años. Es subdirectora general legal en Merck con 18 años de experiencia en asociaciones oncológicas. La tercera fue David Campbell, 48 años, que había pasado 15 años gestionando adquisiciones biotecnológicas para Johnson & Johnson. Ambos con salarios importantes. Ambos valían cada centavo. Estamos construyendo redundancia institucional, expliqué a Gary Thornton durante nuestra reunión mensual del consejo. Ninguna sola persona debería volver a tener las llaves de una transacción de $280 millones. Gary asintió con aprobación. ¿Y la planificación de sucesión? Ahora cada gran acuerdo requiere múltiples personas designadas, cobertura primaria, secundaria y terciaria. Si alguien es atropellado por un autobús, no perdemos la transacción. Los nuevos protocolos que implementé eran completos. Evaluaciones de riesgo obligatorias para cualquier cambio de personal dentro de los 120 días previos a cierres importantes. Revisión ejecutiva obligatoria para cualquier despido que afecte a transacciones en curso. Estándares de documentación que hacen prácticamente imposible ignorar memorandos. El reemplazo de Pierce fue la doctora Margaret Stevens, 54 años. Es directora ejecutiva de 2 exitosas farmacéuticas. Nuestra primera reunión duró 4 horas. Leyó cada memorando que había escrito en los últimos 2 años. Todos. Braden, quiero entender algo, dijo durante nuestra segunda semana trabajando juntos. ¿Cómo pasó Pierce por alto el problema de la sección 14.7?
Priorizó recortar costes sobre la continuidad operativa. Mentalidad clásica de MBA. Reducir gastos sin entender los mecanismos de protección de ingresos que estás desmontando. ¿Y tuviste venir esto? Construí el mecanismo de protección precisamente porque lo vi venir. La pregunta no era si intentarían reemplazar a personas experimentadas por alternativas más baratas. La pregunta era si lo harían en el peor momento posible. La doctora Stevens se reclinó en su silla. Entonces diseñaste tu propia seguridad laboral. Diseñé seguridad para la transacción. Mi seguridad laboral fue un beneficio secundario. Durante los meses siguientes observé la industria con atención. 3 otras farmacéuticas intentaron medidas similares de recorte de costes durante grandes adquisiciones. 2 activaron cláusulas de penalización. Un acuerdo colapsó por completo, costando a la empresa compradora $89 millones en sinergias perdidas y penalizaciones. Las publicaciones del sector empezaron a llamarlo el protocolo Walls, cláusulas de protección de personal clave diseñadas para evitar que despidos a nivel ejecutivo destruyan transacciones de millones de dólares. Los despachos de abogados empezaron a ofrecer disposiciones similares a sus clientes. Empecé a recibir invitaciones para conferencias del sector. Mi primera presentación fue en el Simposio Anual de Fusiones y Adquisiciones de la American Bar Association. El tema: proteger el conocimiento institucional en transacciones complejas. La audiencia eran 300 abogados, banqueros de inversión y ejecutivos corporativos. Edad media, probablemente 52 años. ¿Cuántos de ustedes han visto empresas despedir a empleados experimentados justo antes de grandes cierres? Pregunté al comenzar. Aproximadamente el 80% levantó la mano. ¿Cuántos han visto que esos despidos causen problemas en la transacción? Menos manos, pero aún bastantes, quizá el 40%. ¿Cuántos han visto que esos problemas cuesten más que el ahorro salarial del despido? Una docena de manos. Pero esas 12 representaban empresas que habían aprendido lecciones muy caras. Mi presentación se centró en implementación práctica más que en teoría legal, cómo identificar personal crítico, cómo estructurar cláusulas de protección, cómo equilibrar la gestión de costes con la continuidad operativa. La respuesta fue abrumadoramente positiva. 6 meses después me invitaron a unirme al Consejo de Administración de Therapeutics Consolidated, una farmacéutica de $2.000 millones con sede en Boston. La carta del presidente mencionaba mi enfoque innovador para la gestión del riesgo en transacciones. La compensación era de $150.000 al año por reuniones trimestrales y asesoría estratégica. La ironía no se me escapaba. Pierce me había despedido para ahorrar en salarios legales. Ahora ganaba más compuestos en consejos y conferencias que lo que jamás había ganado como empleado. Mi compensación anual total había aumentado un 180%. Pero el dinero era secundario frente a algo más importante. Respeto. Reconocimiento de que la experiencia y el conocimiento institucional tienen un valor medible. Reconocimiento de que la sabiduría acumulada durante décadas no puede reemplazarse con entusiasmo y perspectivas frescas. Mi exesposa me llamó una noche después de ver un artículo sobre mí en el Financial Times. Braden, suenas diferente, más seguro. Me siento diferente. Pasé 20 años pensando que la seguridad laboral venía de ser irreemplazable. Resulta que viene de ser valorado correctamente. ¿Cuál es la diferencia? Ser irreemplazable te convierte en un único punto de fallo. Ser valorado correctamente te convierte en un activo que merece ser protegido. La integración con Biogen se completó 8 meses después del cierre de la fusión. La empresa combinada ahora tiene 4 medicamentos oncológicos aprobados por la FDA y una cartera de desarrollo valorada en $1.200 millones. Mi participación accionaria en la entidad fusionada ya se ha revalorizado en $2,3 millones. Conservo esa pluma, la misma Mont Blanc que golpeaba durante la crisis. Hoy la uso para firmar acuerdos de asociación y documentos de participación accionaria. El ritmo es distinto ahora, más seguro, menos calculado. La doctora Stevens y yo hemos desarrollado lo que ella llama protocolos de preservación de memoria institucional. Documentación detallada de todas las decisiones importantes,
Requisitos de formación cruzada para funciones críticas. Planificación de sucesión que va más allá de personalidades individuales. No solo estamos protegiendo contra despidos, explicó al Consejo el mes pasado, estamos protegiendo contra la pérdida de conocimiento, la ruptura de relaciones y la discontinuidad operativa. La industria farmacéutica se ha dado cuenta. Apex Therapeutics ahora se considera un modelo de gestión de transacciones y estabilidad de personal. Nuestras tasas de retención de empleados son un 23% superiores a la media del sector. Nuestra tasa de éxito en cierre de acuerdos es del 94%. Escucha, si tienes más de 45 años y trabajas en la América corporativa, necesitas entender algo. Tu empresa te reemplazará en el momento en que sea conveniente, independientemente de tu lealtad, tu rendimiento o tu conocimiento institucional. Eso no es cinismo. Es la realidad de los negocios. Pero aquí está lo que no enseñan en las escuelas de negocios. La experiencia tiene un valor estratégico que va mucho más allá de las operaciones del día a día. Entiendes consecuencias que los empleados más jóvenes no pueden anticipar. Has construido relaciones que tardaron décadas en formarse. Sabes dónde están enterradas las minas operativas. La clave es convertir esa experiencia en influencia antes de necesitarla. Construye mecanismos de protección mientras todavía te valoran. Documenta tu conocimiento institucional mientras todavía estás empleado. Crea dependencias operativas que hagan que tu salida sea costosa en lugar de conveniente. No esperes a la reunión de despido para descubrir cuánto vales.